Buenos días, bienvenidos a todos a este primer webinar de cómo ser más eficiente tercerizando servicios para gestionar sus empresas. Este webinar ha sido organizado por NLX, que es la nueva filial o nueva compañía de Enel Codensa, en alianza con Latin Pyme. ¿Por qué hacemos este webinar? Porque vemos hoy que todas sus empresas hoy están como enfrentando estos desafíos de cómo hacer la mejor gestión de sus procesos internos. Empresas, digamos, pequeñas y medianas como ustedes y startups tienen, digamos, recursos limitados y tienen que escoger cómo enfocar mejor esos recursos. Entonces hoy lo que queremos contarles es un poco, es cómo más bien escoger cuáles son sus fortalezas para enfocarlas en sus procesos, pero aprovechar la experiencia de terceros expertos para tercerizar esos procesos donde ustedes no tienen la mejor experiencia. Hoy en particular estaremos hablando con Deleyes, experto, digamos, de la industria en frentes legales, que nos va a contar cómo blindar sus empresas ante una demanda laboral o comercial a través de la tercerización de este servicio con Deleyes. Segundo, vamos a hablar también de cómo tercerizar con Startup, empresa experta en frentes digitales, en cómo controlar los procesos de sus empresas de forma digital. Y finalmente vamos a estar hablando, digamos, con José Valle, experto, digamos, en todos los frentes digitales, que les estará contando en general cómo tercerizar esos servicios con externos y aprovechar sus recursos en lo que ustedes son mejores haciendo. Si les gusta este webinar, tendremos más webinars más adelante hablando de otros potenciales servicios que pueden tercerizar, como por ejemplo en temas de recursos humanos, o también en aseo o en otros frentes que tenemos, digamos, a disposición. Los dejo, digamos, hoy ya con María Mercedes, que va a continuar, digamos, con la moderación de este panel. A medida que va pasando el panel, tendremos una serie de preguntas que les estaremos haciendo de forma digital, que las pueden ir respondiendo, digamos, durante el panel. Igualmente, si ustedes tienen cualquier duda o pregunta, la pueden hacer de forma digital y al finalizar las tres conferencias estaremos respondiendo estas tres preguntas. María Mercedes, te dejo para Claro que sí. Claro que sí, Laura, muchísimas gracias por esta introducción. Entonces, en ese momento, como decía Laura, vamos a iniciar con un par de preguntas que van a aparecer en ese momento en su pantalla. En ese momento es, ¿qué servicios terceriza actualmente su empresa de manera recurrente o permanente? Ahí hay varias respuestas, una es ninguna, contabilidad o nómina, aseo, cafetería y nos faltaría aseo y cafetería, recursos, asesoría empresarial, marketing, recursos humanos y soporte. Estas últimas 4 preguntas van a ir para que por favor nos la manden vía chat, ¿sí? Asesoría empresarial, si ya la están utilizando, marketing, recursos humanos y soporte. Entonces, en la pantalla nos pueden colaborar con las respuestas. Ninguno, contabilidad o nómina, aseo, cafetería, temas legales, y por correo electrónico, asesoría empresarial, marketing, recursos humanos y soporte, para que por favor nos lo manden vía chat las respuestas de estas últimas preguntas. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Vamos a mirar, Juan, un momentico, vamos a mirar las personas, el porcentaje que han dado respuesta para continuar. Vamos a esperar unos segunditos más. Recuerden que esto es muy importante que nos colaboren con esta encuesta, pues esa es la forma que nosotros podemos mejorar estos servicios y estas necesidades que tienen ustedes en las empresas. ¿Qué servicios terceriza actualmente en su empresa de manera recurrente o permanente? Ninguno, contabilidad o nómina, aseo, cafetería, temas legales. También en este momento está el tema de asesoría empresarial, por favor nos lo mandan ese vía chat, marketing, recursos humanos y soporte tecnológico. Bueno, vamos a mirar en ese momento, Juan, sí, por favor, yo creo que ya Juan... Ya podemos pasar a la segunda pregunta, entonces vamos a ir con una segunda pregunta muy cortica en ese momento. ¿Ha pensado tercerizar otros servicios para su empresa? ¿Sí o no? Esta sí es muy sencilla, le dan en la pantalla clic en el sí o en el no. ¿Han pensado tercerizar servicios para su empresa? ¿Sí o no? Vamos a esperar un momentico, Juan, que más personas contesten la encuesta. Entonces,
Es muy sencillo, en el tablerito de su computador pueden darle el sí o el no. Para nosotros es muy importante porque lo que está buscando en él con sus asociados es poder mejorar todos esos procedimientos que tienen en sus empresas. Entonces vamos a mirar 2 segunditos más. ¿Cuándo? Vamos a dejar 2 segunditos más. ¿Ha pensado tercerizar otros servicios para su empresa? ¿Sí o no? Muchísimas gracias. Entonces, un par de segundos, Juan, más para poder retirar la pregunta y nos vamos con el slide de bienvenida al seminario. Muchísimas gracias para las personas que nos resolvieron la encuesta. Entonces, ahora sí vamos a ir con nuestro primer panelista, pero antes... Bueno, entonces, antes que nuevamente les quería recordar que este webinar se van a tratar 3 temas muy importantes. Cómo blindar su empresa ante una demanda laboral o comercial, cómo controlar los procesos de su empresa digitalmente y cómo ser más eficiente en la gestión de su empresa tercerizando servicios. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer conferencista, Juan Sebastián Sánchez, abogado de la Universidad de La Sabana, cuenta con posgrados en Administración Pública, también cuenta con más de 6 años de trayectoria en el tema laboral, asesorando jurídica y comercialmente a organizaciones de diversos sectores económicos. Bueno, sin más preámbulos, Juan Sebastián, bienvenido. Vamos a ponerte como presentador para ya poder verificar tu pantalla. Ahora sí, damos clic, Juan Sebastián, y prendemos la cámara. Bienvenido. Falta solamente, ya estamos viendo tu pantalla, te estamos viendo a ti, y ahora vamos a prenderte el micrófono para que por favor des clic en el micrófono, Juan Sebastián. Dale clic en el micrófono y porque todavía lo tienes exacto. Ahora sí, Juan Sebastián. Juan Sebastián, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están a todos? Bienvenido, adelante, ya el público es todo tuyo. Vale. Solamente nos falta poner la presentación completa, perfecto, adelante. Listo. Vale, pues como ya les estaban contando, les quiero contar un poco cómo cuidar su empresa y específicamente en el tema de emprendimiento y startup, lo importante que es contar con algunos consejos y tener cuidado con algunos aspectos en temas laborales y comerciales que pueden presentar inconvenientes a futuro en el desarrollo de la actividad. Por eso entonces quiero empezar desde un punto de vista laboral, que digamos es uno de los aspectos que más se ven afectados por parte de muchas personas o las empresas o presentan inconvenientes en temas laborales. Lo primero de ellos, ¿tengo a alguien con el micrófono abierto? Perfecto. Lo primero de ellos es regular las relaciones con los trabajadores. ¿A qué nos referimos con eso? Específicamente es escoger una modalidad de contratación que realmente se ajuste a la necesidad de la empresa. A esto nos referimos en cuanto a que empresas que tienen que contratar trabajadores para realizar tareas de corto plazo, por ejemplo, un contrato a término indefinido no le puede funcionar mucho, sí le puede funcionar un contrato a término fijo o le puede funcionar un contrato por obra o labor. Diferenciar esta clase de contratos de trabajo es de suma importancia para evitar incurrir en futuros errores o que vayan a ser demandados laboralmente porque ya no necesitan al trabajador y tuvieron que despedirlo o terminar la relación laboral, pero no cayeron en cuenta de las condiciones específicas que tenían estos contratos para su terminación o para su efectiva contratación. Entonces digamos que esto es un aspecto supremamente importante que tienen que tener en cuenta al momento de contratar personal. No importa si es una persona, no importa si son 10, siempre hay que tener en cuenta la clase de contratación que tenemos dentro de las empresas. Sea una empresa multinacional o sea un emprendimiento, no interesa. El derecho laboral se aplica de igual manera para pequeñas, medianas empresas y evidentemente pues para grandes empresas. Por eso, y a raíz de la confusión que se presenta al momento de contratar, muchas empresas puede que no lo hagan de manera, lo hagan adrede, pero si lo hacen, cometen error. Y es confundir el contrato de prestación de servicios para contratar personal que realice labores diarias en su empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que el contrato de prestación de servicios tiene una naturaleza totalmente distinta a la laboral. El contrato de prestación de servicios es un contrato de carácter civil o naturaleza civil y comercial que tiene otras características y otras especificaciones para su ejecución. Entonces,
Cuando una persona o una empresa contrata a un trabajador por medio de prestación de servicios, confunde la naturaleza del mismo. Un contrato de prestación de servicios tiene que ser independiente, no hay subordinación, no hay un pago de salario específicamente. El trabajador o la persona que desarrolla las labores, que en este caso sería un contratista, tiene total independencia y autonomía y no depende para nada de la persona que lo está contratando. Entonces, cuando una empresa contrata personal por medio de contrato de prestación de servicios y le exige cumplimiento de horario, le exige cumplimiento de metas, le paga un salario, le manda instrucciones, pues evidentemente se están configurando los elementos esenciales de un contrato de trabajo que a futuro resultan en demandas laborales por haber confundido entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios. Nunca, ese cuento que yo contrato por prestación de servicios y la persona viene todos los días, pero pues él me dijo que no había ningún inconveniente, que no me iba a demandar, eso es puro cuento y eso lo único que genera a futuro son demandas laborales que cuantiosamente, o si hablamos de dinero, son totalmente elevadas al momento de una condena por parte de un juez laboral. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una cosa es un contrato de trabajo y otra cosa es un contrato de prestación de servicios. No confundir esas dos cosas. Ahora, hay que realizar el pago de aportes conforme al salario real. Muchas empresas cometen el error de decirle a su trabajador, lo voy a contratar, le voy a pagar 2 millones de pesos por decir algo, pero salarialmente solo van a ser pagados 1 millón de pesos. Esto se hace en la práctica, se hace mucho, pero lo que genera es que a futuro estos trabajadores que terminan la relación con su empleador de manera no amigable, acudan ante un juez laboral y reclamen porque se les estaba haciendo el pago de aportes por un valor diferente al que realmente se les estaba pagando. Adicionalmente a eso, muchas empresas lo tienen a bien hacer y es reconocer algunas sumas adicionales que no son constitutivas de salario. Esto no está mal, esto lo permite la ley laboral, pero hay que asegurarse de cumplir con unas condiciones específicas. Primero, que esas bonificaciones o estas sumas que no son consideradas como salario no superen el 40% del salario o de la remuneración que recibe el trabajador. Que el empleador en el contrato de trabajo deje de manera específica por qué se le está asignando esta bonificación o esta suma adicional no constitutiva de salario. Tiene que establecerse con precisión para qué es y por qué es, y que en ninguna medida busque retribuir las funciones que está haciendo el trabajador. Y evidentemente, pues que es entregado por la mera voluntad de la empresa. Es decir, que cuando ella quiera lo puede retirar sin que exista una desmejora de condiciones laborales que implique para la empresa una posible demanda laboral por parte del trabajador. Esto es muy normal, se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Evidentemente también otra de los aspectos que nosotros encontramos que son de mucha importancia para las empresas que están comenzando, pequeñas y medianas empresas, es contar con su reglamento interno de trabajo. Tal vez no está dentro de las prioridades que tienen las empresas al comenzar su operación, pero esto es algo que tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso puede ser, su incumplimiento puede llegar a ser objeto de sanción por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, aquí hay cuatro momentos específicos para identificar si una empresa necesita un reglamento interno de trabajo, y es si es una empresa comercial con más de 5 trabajadores, lo necesita. Empresa comercial como prestación de servicios cualquiera en el ámbito comercial. Empresas industriales que tengan más de 10 trabajadores requieren reglamento interno de trabajo. Si tiene una empresa agrícola, ganadera o forestal y tiene más de 20 trabajadores, requiere reglamento interno de trabajo. Y si tiene una empresa mixta y tiene más de 10 trabajadores, pues necesita su reglamento interno de trabajo. Es importante que al momento de elaborar el reglamento interno de trabajo, esto sea divulgado y se le dé a conocer a los trabajadores, porque pues de nada sirve tener el reglamento interno de trabajo si los trabajadores no lo conocen. Entonces hay que publicarlo en un lugar visible, normalmente, o la ley dice que se publica en una cartelera dentro de la empresa, donde pueda ser visible por parte de todos los trabajadores, y adicionalmente a eso, notificarlo, enviárselo por correo electrónico para garantizar que todos los trabajadores de la empresa tengan conocimiento de ese documento. Importante es que el reglamento interno de trabajo no contenga disposiciones contrarias a lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, incluir causales de despido o inventarlas, por así decirlas, que el Código Sustantivo del Trabajo no las incluye. Ojo, porque las causales de despido son específicas y son las que establece el Código Sustantivo del Trabajo, no pueden ser otras. Entonces, las sanciones, las causales de despido que sean incluidas dentro de un reglamento interno de trabajo tienen que coincidir específicamente con lo que diga la ley.
Terminación de la relación laboral con los trabajadores es supremamente importante. Esto creo que muchas empresas a veces no lo tienen en cuenta, y es cuando se va a despedir sin justa causa y dependiendo la naturaleza del contrato hay que indemnizar. Si es sin justa causa hay que indemnizar, independientemente si es un contrato a término fijo o un contrato a término indefinido, ¿vale? Y si se va a terminar sin justa causa, pues evidentemente pues si no hay justa causa pues no necesita darle ninguna explicación al trabajador. Ahora, si hay justa causa, es importante que se garantice el derecho al debido proceso, donde el trabajador pueda acceder, pueda dar su versión de los hechos para que pueda defenderse y no vaya a ser objeto de la empresa de una demanda por un despido injustificado. Vemos que esto es lo más relevante para efectos de terminación de los contratos de trabajo. Ahora, desde un punto de vista social y comercial que debe tener en cuenta las empresas, uno es la relación con los clientes y aliados estratégicos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en el afán de conseguir clientes, de generar mayor flujo de caja, crecer en el mercado, descuidan el tema contractual y firman los contratos sin leerlos, hacen acuerdos sin revisarlos y de ahí adelante están teniendo inconvenientes porque no pudieron cumplir con las obligaciones, porque su capacidad instalada no le dio o no les facilitó lo que necesitaban para cumplir con el contrato. Entonces, tener una revisión y tener un aliado estratégico como de leyes, por ejemplo, para revisar esa clase de contratos es supremamente importante para evitar errores a futuro y que lo que se había proyectado en ingreso económico pues se traduzca en pago de penalidades por incumplimiento de los contratos. Muchas empresas, y ahora como estamos en el boom de la tecnología, como le decimos nosotros, la cuarta revolución industrial, que es el tema tecnológico, trabajan y operan a través de su página de internet, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no es solo poner al aire la página de internet, hay que cumplir con algunos requisitos que garanticen la protección de los datos que se están recopilando de los usuarios. Así como se protegen los datos de los usuarios, hay que informarles con claridad cuáles son sus derechos como consumidores. Entonces, en una página web no puede faltar nunca los términos y condiciones y la política de privacidad. ¿Qué hago con los datos? ¿Cómo los manejo? Y la autorización de la persona o del usuario que ingresa a la página del manejo de datos. Así como de informarle cuáles son los derechos y los términos específicos del servicio que estoy prestando a través de esta plataforma. Además de esto, encontramos importante contarles un poco sobre la reglamentación social o lo que se entiende como societario en las empresas, pequeñas y medianas empresas. Las personas que están en el mundo del emprendimiento entenderán un poco sobre cómo se maneja este tema de las acciones, de pago con acciones, las asambleas, cómo se autoriza la emisión de acciones en caso de búsqueda de inversión. Básicamente, y que no puede pasar, es la realización de la asamblea ordinaria de accionistas que se tiene que realizar dentro de los primeros 3 meses de cada año, donde el gerente presenta un informe a los accionistas de cuál fue su gestión, qué fue lo que hizo, cuáles son los estados financieros y se aprueban estos estados financieros para la vigencia que comienza. Esto le permite desarrollar su actividad económica de manera adecuada, le permite conversar con sus accionistas los potenciales negocios que vengan y revisar las posibles restricciones que tenga el representante legal de la sociedad dentro de los estatutos de la compañía. Muchos accionistas incluyen en los estatutos restricciones de contratación para el representante legal hasta cierta cuantía. No puede firmar contratos superiores a 200 salarios mínimos. Esto se puede revisar, se puede eliminar, se puede aumentar, pero todo esto tiene que ser concertado con los accionistas para que la empresa pueda desarrollar su actividad económica de una manera mucho más eficiente. Entonces, uno, realizar sus asambleas ordinarias y extraordinarias dentro del año y asimismo hablar con los accionistas las posibles situaciones que puedan involucrar toma de decisiones y contrataciones que excedan de pronto las cuantías que se han establecido en los estatutos de la empresa. Estos aspectos son supremamente importantes y tienen que ser tenidos en cuenta por cualquier empresa. Temas administrativos, importante es el tema de una adecuada gestión documental, tener en orden sus archivos, saber dónde están sus contratos, saber cómo organiza su nómina, saber dónde están los contratos de trabajo. O evidentemente pagar impuestos. Muchos emprendimientos al momento de iniciar su operación declaran pero no pagan y eso se convierte en un dolor de cabeza y eso no se debe hacer porque eso genera inconvenientes a futuro con la DIAN, además de las multas que eso genera, ¿sí? Tener una estructura interna organizada que sea jerárquicamente funcional que permita delegar de manera efectiva. Si hay una estructura jerárquica organizada que permite delegar, evidentemente cada persona va a estar haciendo lo que tiene que hacer y va a generar un sentido de responsabilidad conforme a sus funciones. El funcionamiento jerárquico no es un tema de quién es más que otra persona, sino sencillamente una organización estructurada de qué tiene que hacer cada persona dentro de una organización.
y evidentemente generar sinergias dentro de todas las áreas para obtener mejores resultados. Las áreas de las empresas no pueden trabajar de manera fragmentada, tienen que trabajar de manera simultánea, permitiéndose entre ellas generar feedback e inputs que permitan aumentar la rentabilidad y que pues en el momento de desarrollar su actividad económica, pues esto se vea reflejado en un funcionamiento interno específico para aumentar las ventas. Hay que aumentar los procesos que permitan reducir riesgos, como por ejemplo ser utilizado para lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desde mi punto de vista, es un aspecto supremamente importante que tiene que ser tenido en cuenta para no incurrir en situaciones a futuro porque se contrató con una persona que no se le hizo una debida investigación, un perfilamiento específico o, como le diríamos los abogados, un due diligence al momento de contratar con alguien, porque hay que saber quiénes son nuestros clientes, hay que conocer a nuestros proveedores y hay que conocer a nuestros aliados estratégicos. Entonces, si los conocemos y tenemos certeza de dónde proviene el dinero, pues evidentemente vamos a lograr reducir los riesgos. Entonces, digamos que básicamente estos son los consejos más generales que les podemos dar desde leyes para tener en cuenta en su emprendimiento de empresa. Esperamos les sean de utilidad y pues quedamos pendientes ahora más si tienen algún inconveniente o alguna pregunta para resolverla. Gracias, Juan Sebastián, muchísimas gracias, de verdad que muy interesante. Entonces vamos a hacer una sesión de preguntas al final. Entonces en este momento, Juan, si iniciamos con nuestro segundo panel, ponemos la pantalla de nuestro segundo conferencista para ya presentarlo. Muy interesante. Al final de la sesión vamos a hacer una sesión de preguntas y entonces ahí ya podemos responder las inquietudes por parte del auditorio. Bueno, arrancamos con nuestro segundo panelista, cómo controlar los procesos de su empresa digitalmente. Nos va a acompañar Santiago Rojas. Santiago Rojas es CEO de Startnote, una plataforma para administrar pequeños comercios digitalmente y también es cofundador de Pilo, una plataforma de servicios legales remoto para pymes. Se ve muy interesante esta plataforma, Santiago. Ha trabajado en la Superintendencia de Sociedades, en el Fondo de Inversión de Polimar, y también en el Instituto como codirector del capítulo Colombia en el 2018. Ha levantado más de $100,000 de inversión, Ángel, e impactado más de 200 clientes en ambas empresas en 3 años. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasarle en ese momento el panel a Santiago para arrancar con su presentación. Muy buenos días, Santiago. Ya puedes darle clic en ese momento en presentar mi pantalla para ya poder visualizar la presentación. Por favor, dale clic en presentar mi pantalla. Dale. Dale, ahí le salió. Exacto, ya le estamos viendo para que por favor, de todas formas, Santiago, para que por favor no está conectado el computador con cable y nos da miedo que nos entusiasmemos y te quedes sin batería. ¿Lo podrías conectar en ese momento, el computador? Dame un segundo. Claro que sí, porque ya nos ha pasado que nos entusiasmamos mucho en estas conferencias y cuando menos pensamos se nos va el computador. Bueno, entonces, mientras llega Santiago nuevamente con su presentación, le recordamos que las preguntas van a ir al final de nuestro webinar para que vayan alistando sus preguntas y vayan para que aprovechen al máximo. Estos expertos, de verdad que reunir 3 expertos de esa calidad no es tan sencillo. Gracias al patrocinio de Enel lo logramos. Estamos acá viendo unos temas muy importantes. Bueno, ahora sí, Santiago. Hola, Santiago. Ahora sí, si quieres colocamos la presentación completa, por favor. Vale, con gusto. Claro que sí. Ahí. A ver, vamos si ya creo que en ese momento ya nos va a salir en la pantalla. Ahora sí, Santiago, el auditorio es todo tuyo. Adelante, Vale. Bienvenido. Buenos días a todos, gracias por la invitación a Enel X para poder compartir un poco de lo que hemos aprendido y hemos desarrollado en los últimos años. Mi objetivo con esta charla es darles las herramientas que necesitan para digitalizar sus negocios. Al fin y al cabo, la misión de Startup como organización es apoyar a los pequeños comercios, a las empresas medianas,
las empresas están en crecimiento, pero más que en la misión ha sido nuestra pasión dedicarse a apoyar las pymes porque somos una pyme, entendemos radicalmente las dificultades que trae arrancar una empresa y también creemos que la única manera en la que nuestro sector, en la que la mayoría de empresas en América Latina, que son las pymes, puedan sobrevivir y puedan crecer y puedan lograr sus objetivos, es transformarse digitalmente. Muchos de ustedes también se preguntarán, ¿qué es lo digital? Al fin y al cabo, es más que simplemente un conjunto de tecnologías nuevas, es más que simple movimiento rápido en las ciudades, es un fenómeno global que se está presentando, que impacta a las personas y a las empresas, que las empresas pasan de ser unas entidades tradicionales, físicas, a volverse cada vez más digitales, a volverse cada vez más con una presencia virtual. Esto nos lleva a que, aunque el mundo está jalando hacia una dinámica de interactuar con los demás, de construir relaciones de forma digital, de forma virtual, en América Latina, las empresas pequeñas y medianas se están quedando atrás. 52% de nosotras no usamos, no usamos herramientas digitales. Una de cada 3 pequeñas empresas no están preparadas para hacer. Y si lo miramos según la información del CEPAL, Telecom Advisory Services Analysis y otros investigadoras, el problema no es únicamente en cómo se digitaliza la venta o cómo se digitaliza el manejo de procesos internos, también impacta directamente cómo interactuamos con nuestros aliados, con nuestros proveedores. Esta responsabilidad como empresa de poder generar valor para nuestros clientes, para nuestros aliados y para nuestros inversionistas o nuestros socios, nos lleva a que es importante pensar en el futuro de nuestra organización. En el pasado podríamos dedicarnos a objetos físicos y a hoy en día ya estamos pensando pasar de carros como el modelo T de Ford a drones y transporte aéreo. Los computadores hace 30, 40 años se veían como edificios completos para intentar manejar pequeña cantidad de megabytes. Hoy en día estamos acercándonos a la computación cuántica y a cada vez velocidades más altas de digitalización. Entonces, el pequeño empresario cuando se da cuenta que hay responsabilidades, que hay retos de digitalizarse, ¿en qué pensamos? Pensamos usualmente en la tablet, pensamos en usar el celular, en de pronto hablar por WhatsApp, de pronto una página web, de pronto intentar manejar algún archivo en Excel y de pronto pasar del cuaderno a un archivo físico. Pero seamos muy honestos, esto no nos sirve porque es el equivalente de tener una navaja suiza toda por componentes. Si yo tengo por un lado un Excel para manejar mi información contable, y tengo por otro lado una tablet para atender a un cliente, y luego tengo por otro lado un canal de WhatsApp que está desconectado con mi Facebook, que está desconectado con mi página web, que si todo está desconectado, en teoría podríamos decir, yo ya soy digital, yo ya tengo las herramientas digitales en mi empresa, para administrar mi negocio, yo ya tengo las piezas, pues estoy bien. Pero claramente esta navaja suiza, simplemente teniendo las partes sueltas, no está bien. Más allá de pensar en la digitalización o en la manera de volver virtuales nuestros procesos, hay que pensar cómo voy a reimaginarme mi empresa, cómo voy a reimaginarme mi modelo de negocio, mi manera de interactuar con mis clientes, con mi equipo, con mi organización, para que involucre la tecnología como parte transversal del proceso y que tampoco niegue la existencia de lo análogo, del mundo de las cosas físicas y las cosas manuales, en la que nunca vamos a dejar de existir. Es decir, no hay que entrar en el extremo de únicamente vamos a ser digitales o únicamente vamos a ser análogos, sino que vamos a encontrar la forma de hacer ambas cosas de forma coordinada, como debería ser una navaja suiza. Entonces, para eso les proponemos hoy 3 ejes transversales sobre los cuales deben repensar su modelo de negocio. El primero es ventas, el segundo va a ser cómo digitalizar sus procesos internos y el tercero va a ser cómo manejar sus proveedores. Ahora, cuando hablamos de ventas, a veces pues se puede hablar muchísimo, se puede discutir muchísimo frente a
cómo digitalizar las ventas, cómo crear un embudo de ventas, cómo manejar los clientes. Pero en realidad, en la base de todo, en la base del ejercicio de la venta, sea digital o sea física, está la comunicación. La comunicación es la estructura sobre la cual se construye la persuasión, se construye la generación de confianza, una relación entre personas, entre organizaciones, y eso es una venta. Y en cada venta hay un emisor, un receptor de ese mensaje o de ese significado, hay un proceso interno de procesamiento, hay una respuesta y hay un diálogo. Y en ese diálogo es el que conoce todo tendero, al derecho y al revés, todo tendero de barrio conoce a la señora Julia, a don Fernando, sabe el hijo a qué universidad fue, sabe los problemas del día a día en la casa de al lado. Esa relación que tiene el tendero es la que debe tener todo tipo de empresa, desde las industriales a las empresas B2B, B2C, las empresas que venden en línea, restaurantes, la peluquería, todo el mundo al fin y al cabo le vende a seres humanos. No hay tal cosa como una venta que no se haga entre dos seres humanos, ya sea el vendedor de tu empresa, ya sea el gerente financiero de otra. Aún así hay una relación humana. Y cuando es uno a uno y con una relación de barrio, como el tendero de barrio, se puede administrar en la cabeza y en un cuadernito máximo. Pero cuando queremos crecer, hay que pasar más allá de los inicios de la humanidad en la que hablábamos al lado del fuego, y hay que empezar a implementar herramientas que nos ayuden a organizar las conversaciones que tenemos con múltiples tipos de clientes y de potenciales clientes. En ese escenario hay una herramienta muy importante conocida como CRM o Customer Relationship Management. Una herramienta que te permite colocarle metas comerciales a tu equipo de ventas, permite enviar cotizaciones de forma automática, permite reducir la carga operativa que tiene un comercial, que tiene un vendedor al momento de acercarse a un cliente, y le permite hacer más, enfocarse en lo importante, que es construir la relación. Esas dos manos ahí dándose la mano significa mucho, significa que el trabajo del comercial debe estar enfocado en construir la relación con un ser humano y no en la parte administrativa de hacer seguimiento. Ese debe ser lo más automático posible. Adicional, un CRM te permite manejar lo que se llama un embudo. Un embudo de ventas es usualmente las fases que tiene que, como si fuera un embudo de cocina, tiene que atravesar un cliente, en la cual arranca conociendo a tu empresa, considerando la oportunidad, discutiendo y debatiendo el precio, el detalle de la oferta, y luego aceptando la oferta. Esto ocurre tanto en venta a empresas como en venta final. En el evento consumidor final hay que generar visibilidad frente a tu marca, tu producto de consumo masivo. Hay que llevarlo, intentar estar en el lugar donde el cliente ya está, ya sea una tienda, ya sea un distribuidor, ya sea una superficie grande, ya sea una página web, un marketplace, o ya sea tu propio local, y luego ayudarlo a gestionar esa relación con el cliente para que compre, vaya a su casa, hable bien de tu marca y vuelva a comprar. Ahora, no solamente la venta es tan compleja como un embudo de ventas, también puede ser inmediata, una venta en el punto en tu local, en tu tienda. Ese tipo de venta no, pues, a veces se hace caja registradora, y la caja registradora cumple el objetivo de guardar el efectivo, pero más allá de eso se queda corto en guiar al cajero para que pueda maximizar la venta. Y me explico ahí rápidamente el concepto. Si tu punto de venta, si tu interfaz en la cual el cajero interactúa con tus productos tiene un flujo, y ese flujo lo obliga al cajero a preguntar: ¿quieres una bebida? ¿Quieres una adición de papas? ¿Quieres un postre? Hay un 2x1 hoy, hay una promoción. Si la misma interfaz guía a tu vendedor a maximizar la venta, tu ticket aumenta, o sea, el ingreso promedio por cada cliente aumenta, y tu rentabilidad final aumentará. Entonces, digitalizar la venta se vuelve algo fundamental para intentar maximizar tus ingresos y optimizar tu rentabilidad. El segundo punto clave es procesos internos. Y al fin y al cabo, ¿qué son los procesos internos? Son
las instrucciones son los métodos, el conjunto de componentes de tu empresa que te permite coordinar a tu equipo, a tus recursos para atravesar el desierto. Como vemos en pantalla, estos señores beduinos atravesando el desierto Sahara, esto ha sido desde los albores de la humanidad se ha realizado. Si ellos no tienen una voz de mando clara, si no tienen un sistema de comunicación efectivo, si no tienen un manejo, un razonamiento efectivo de los recursos, del agua para que no se les acabe, de la comida para que no se les acabe, si no se preparan previamente con sus recursos de transporte, que son los camellos, si no cuentan con la ropa correcta, si no cuentan con el rumbo correcto, si no leen las estrellas de forma correcta y la brújula para llegar al otro lado, se perderán en el desierto. Y podrán tener un montón de mercancía y un montón de objetivos y clientes al otro lado del desierto esperándolos, pero no llegarán si no se coordinan efectivamente. Parte fundamental de lo que cada empresa debe coordinar de forma digital son sus finanzas, es su contabilidad. Y no contar con una herramienta contable no solamente es un riesgo para tu operación, para tu empresa, para tus recursos, pero que adicional es un riesgo legal. Ya se viene toda la dinámica de facturación electrónica del gobierno que nos van a exigirle a todos los negocios facturar y que con unas reglas especiales para que la DIAN se notifique inmediatamente en el momento de facturar nota crédito o una factura a proveedor. Si no tienes un software que te permite facturar electrónicamente, llevar control de tu caja, a manejar normas NIF, manejar tus bancos, tus proveedores, manejar tu cartera y automatizar procesos para que los impuestos se declaren mucho más fácil, pues te quedas atrás. Tener muy en cuenta que una herramienta que te apoye en la parte contable es muy importante para digitalizar estos procesos. Adicional, depende mucho de tu negocio. Si tu negocio es de productos físicos, manejar inventario es importante. Y usualmente, ¿cómo manejamos inventario? Manejamos en un cuaderno, en un Excel, y eso puede llegar a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Colombia la incidencia de robos es increíblemente alta. Si se nos olvida rotar bien el inventario, se nos puede, con productos perecederos, se nos puede vencer el inventario, se puede dañar. Si no tenemos control de dónde está el inventario, se le puede acabar al distribuidor justo en el momento en que se necesita una caja, 2 cajas, 10 cajas de cierto tipo de producto. Poder programar y automatizar tu control de inventario es importante. Si llegas a tener procesos de producción, ya sea en la cocina o ya sea haciendo compuestos químicos complejos, si no tienes claro tu merma, si no tienes claro cuánto producto estás efectivamente generando, si no tienes claro las fechas en las que se debe producir para estoquear o generar inventario a tiempo, tu organización va a sufrir también por ese lado. Y en tercero, no olvidar el cliente interno y el cliente externo que nos provee de servicios. Una empresa es tan buena como los insumos que tiene para lograr su objetivo. Y los insumos pueden ser capital intelectual, capital humano, fuerza laboral. Manejar muy bien al recurso humano es importante, premiarlo e incentivar su buen comportamiento, remunerarlo a tiempo, a abrir una política de vacaciones a docencias que se ajusta con el empleado es vital, tanto como controlar el tiempo de llegada, el tiempo de salida y manejar proveedores de forma coordinada. Nosotros como startup intentamos suministrar y proveerle a una pequeña empresa todos estos elementos, desde la parte de manejo de ventas, procesos internos y manejo de proveedores en un solo lugar, de forma remota, conectándose directamente a tu celular, a tu tablet, para que, como el icono lo muestra, todo esté automáticamente integrado en un solo lugar. Contamos con nuestra plataforma que se puede acceder desde el celular, desde el computador, desde un punto de venta en tu local. Contamos con premios de conocimiento de parte de IBM, de Ruta de Medellín, de la Embajada Británica, aliados con Uber Eats, Redevan, NLX, Rappi, entre muchos otros. Queremos invitarlos rápidamente, a ver si me carga el video, a que puedan ver la historia de un caso de éxito colombiano.
Un segundo. Sí, Gratinberger. Santiago. Gratinberger lleva... Dime. Gracias. Para cuando escuchemos el video, te quita los audífonos, por favor, para poder escuchar. Ah, ok. Del computador. Gracias. Conectaste los manuales. Apasionados por los emprendedores, creíamos en importante dar herramientas digitales para que pudiera crecer su negocio. Nos dimos cuenta que las pequeñas empresas tengan de 30 a 50 horas de su equipo administrando un herramientas que sean entonces que hagan productos que permitieran automáticamente administrar todos los negocios, desde manejar domicilios a manejar su punto de venta, a su contabilidad, a manejar luces, un trabajo de todo desde nosotros. Primero, tercero, empieza a manejar. El plan está para llegar a cada pequeño empresario de negocio. Escogimos .co porque es global y local a la vez. Listo, entonces pues, agradecerles por el tiempo, contarles que con los clientes tipo como Gratinberger hemos podido transformar digitalmente sus negocios y sus restaurantes para que sean más eficientes y sean menos problemáticos y gracias por el tiempo. Muchísimas gracias de verdad por estos valiosos aportes. Ahora Juan nos vamos con nuestra tercera panelista para ya dar inicio a la sesión de preguntas. En este momento vamos a arrancar con nuestro experto José Ovalle. José Ovalle también nos trae un excelente tema, cómo ser más eficiente en la gestión de su empresa tercerizando los servicios. Entonces, José, ¿quién es José? José es un apasionado por las empresas que afectan la vida de las personas. Ha descubierto que el comercio electrónico es una de las formas más contundentes de cambiar la vida de los clientes. Experiencia en consumo masivo, desarrollo de negocios, emprendedor e inversionista. Ha trabajado en multinacionales alrededor de ventas digitales en todas sus posibles variaciones, campo en el que se ha desempeñado desde el 2007. Es profesor de las universidades más prestigiosas del país y ha desarrollado una metodología para crear y administrar proyectos de e-tail. Bienvenido, José. En este momento ya voy a ponerte como presentador, ya está como presentador. Un momento, por favor. Juan, si me ayuda, por favor, a poner a José como presentador. Bueno, acá la vamos a poner como presentador. José, muy bien. Bienvenido, muy buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, para que por favor coloquemos la pantalla completa para comenzar ya a ver la presentación. En este momento vamos a abrir la presentación de José. Perfecto. Ya la estamos colocando acá, ya la estamos viendo. Bueno, José, eres nuestro último panelista. Para dar inicio a la sesión de preguntas, yo sé que tienes muchas preguntas por hacerles a estos expertos tan valiosos. Ya vamos a terminar con la última presentación para dar inicio a la sesión de preguntas. Entonces, en este momento, solamente nos resta poner la pantalla completa y dar la bienvenida, José. Listo, ¿allá la ves? Adelante, claro, perfecto, lo estamos viendo. El público es la cámara, perfecto, José. Entonces, bienvenido, adelante. Bueno, listo, muchas gracias María Mercedes por la invitación, muchas gracias Enel, Laura, Lina, la otra Laura, pues por este espacio para poder hablar un poquito del tema de para dónde van las pymes y cómo lo que están haciendo en términos de digitalización, lo que nos contaba Juan Sebastián, lo que contaba ahora Santiago, pues ya es como una realidad y es una tremenda oportunidad. Entonces, como lo menciona María Mercedes, no tengo mucho tiempo, voy a poner como el cronograma para ir como lo más rápido posible. Quisiera pues contarles muchas cosas, pero nada, pues toca como priorizar. Entonces, pues rápidamente yo quién soy y por qué me tienen que parar bolas en lo que les voy a contar.
yo he trabajado con muchas empresas de consumo masivo, ahí hay seguramente logos que conocen y logos que no conocen, pero he tenido la oportunidad de trabajar en el mainstream, en las empresas grandes, en las empresas de consumo masivo, de servicios, pero también tuve la oportunidad de emprender y al tener la oportunidad de emprender, tuve la oportunidad de equivocarme de una forma barrabasal y perder mucho dinero en una época en la que emprender yo creo que era diferente. En esa época yo arranqué con mi liquidación de Kimberly a montar mi empresa y a buscar plata con personas que se me aparecían y terminé recibiendo plata de personas que no debí haber recibido plata. Crecí muy rápido y al crecer tan rápido lo hice como una forma un poco irresponsable y terminé quebrándome de una forma salvaje. A la fecha, pues después de todo eso decidí enseñar, decidí ir a la academia a contarle a las personas qué era lo que había hecho mal y también buscar estos espacios para dar conferencias y contar mi historia y también al mismo tiempo dentro de la academia aprendí a investigar y a hablar sobre para dónde van las cosas. Entonces, bueno, ese soy yo, he trabajado en estas empresas, soy profesor, tengo la oportunidad de ser inversor de algunas startups, también pues soy empleado, yo le digo a la gente que yo en realidad trabajo para tener que enseñar. Y por allá como en el 2012 descubrí la tecnología. O sea, cuando yo era emprendedor, una de las cosas que me planteé hacer fue montar una pañalera por internet y empecé a hacer todo, como todo el viaje de digitalización del que mencionaba ahora Santiago, de su analogía con la navaja suiza, muy, muy inteligente. Trabajando con un montón de empresas porque entonces una agencia me vendía el desarrollo de la página, entonces esa página yo tenía que pagar un servidor, tenía que quedar en un servidor, tenía que comprar antivirus, tenía que pagar las licencias de las bases de datos, o sea, tenía que hacer tantas cosas y gastar tanto dinero y al mismo tiempo tener tantas barreras porque, por ejemplo, para pagar el hosting necesitaba tarjeta de crédito, no tenía tarjeta de crédito a nombre de la empresa, sino tenía tarjeta de crédito a nombre mío, entonces la abogada se me puso en su momento de mal genio porque no podía coger unos gastos míos y volverlos de la empresa. Bueno, seguramente todas esas personas que están conectadas, lo que les estoy contando les suena familiar. Y pues de todo eso aprendí un montón de cosas, de conocer esa tecnología, de trabajar con esa tecnología como emprendedor y después desde un rol de una corporación donde ya la visión hacia la tecnología es diferente, ya el presupuesto no es tan limitado. Y todo esto me ha llevado a hacerme preguntas como para dónde van las pequeñas empresas, qué va a pasar en la medida en la que una pequeña empresa se pone a competir con una gran empresa, cuál es el entorno competitivo donde estas empresas en realidad pueden tener un impacto comercial y ser rentables y demás. Entonces de eso más o menos quisiera hablarles en este tiempo. Desde la naturaleza académica de mi perfil, siempre intento arrancar con un poquito de historia, o sea, para decir a dónde vamos, creo que tenemos que saber de dónde venimos. Y sobre todo para ustedes emprendedores, entender de dónde venimos los va a hacer más sensibles para darse cuenta de dónde están las oportunidades. No es muy largo, pero sí voy a intentar hacerlo como sustancioso. Entonces, los primeros 100 años, después de la revolución industrial, el poder de la relación comercial estaba en el productor. Esa es una botella de Clorox. Y si ustedes en esa época querían comprar Clorox, solo habían 2 sitios en la ciudad, no en Colombia, sino en Londres, donde podían ir a comprar Clorox. Entonces, había tanto poder en el fabricante que no le importaba decirle a los clientes, ustedes tienen que irse al otro extremo de la ciudad para ir a llenar su botella de Clorox. Esto es Gillette, muy parecido. O sea, el poder estaba en el que era capaz de crear un producto. Entonces, en esos primeros 100 años, el dinero, las oportunidades, la economía la movían estos creadores de producto. Después empezó el tema de la logística, este es un mapa de las líneas férreas, y esa posibilidad de tener transporte
redujo bastante el costo de los inventarios. Entonces pasamos ya de 100 años ahora a 50 años, del 1950 al 2000. Esto es la posguerra. En la posguerra lo que empieza a pasar es, se empiezan a desarrollar estas tiendas porque ya los veteranos de Estados Unidos no querían volver a los pueblitos, sino se quedaron en las grandes urbes. Al quedarse en las grandes urbes, ya la droguería o la carnicería pequeña ya no servía. Tenían que tener una gran carnicería, un gran Walmart, donde la gente pudiera parquear y comprar comida y ropa y todo esto. Eso fue un cambio radical porque pasó de estar del poder tenerlo todo el productor, el poder pasó ahora a los canales. Entonces ahora, ¿quién hizo plata? Los retailers, el que compraba para vender. Y esa fue una época pues muy interesante del comercio. Esta es una foto que me gusta mucho porque fue cuando la tecnología se encontró con el retail. Y después llegó Internet. En el 2000 se conectaron 10 millones de computadores y al hacer eso, la historia de cómo los seres humanos percibimos la realidad cambió. Y desde ese punto, pues pasan cosas como esta, donde ya las personas, seguramente el productor que estaba haciendo esas botellas de gaseosa o el que estaba haciendo ese papel o esas correas que usaron para hacerle esos propulsores a ese niño, nunca se imaginó que su producto fuera usado para eso, seguramente. Entonces, les estoy hablando de 3 momentos históricos muy importantes. El primero, el poder de la economía está en el productor, el que se inventa algo y logra que la gente quiera ese algo, tiene todo el poder. El segundo momento ya no es del productor, es del distribuidor, el que tiene la capacidad de vender, de coger eso que se inventaron los productores y entregarlo a muchas personas. Y este tercer momento, que es donde el poder de esa relación a través de Internet, ¿por qué Internet? Porque Internet le puso la información a las personas en el celular, en un computador y demás. Y al darle la información, ya el poder pasó del productor al intermediario y ahora el poder lo tiene el consumidor. Mucho más con avances tecnológicos como el dinero electrónico, lo que pasa con la logística, todo el tema que está pasando en China, donde empresas como estas empiezan a capitalizar ese poder. Entonces empiezan a darse cuenta que simplemente al desintermediar un negocio, pues pueden generar grandes riquezas. Temas como estos donde los consumidores ya no solo le compran al que representa al fabricante, sino se venden entre ellos y todo ese movimiento del peer-to-peer pues tiene una relevancia. Pasan cosas como esta, como que ese poder que tenían estas grandes empresas al verse ya tan socavado y tan erosionado, pues empieza a quebrar empresas de toda la vida, se empiezan a crear otro tipo de riquezas y seguimos a otro momento histórico del que ahorita les estaba hablando Santiago. Yo digo que arranca desde el 2020 simplemente para llevar una relación lógica entre los números. Lo primero que les dije fue 100 años, después 50, después 20 y ahora más o menos 15 años. Entonces, ¿qué va a pasar en los siguientes 15 años? ¿O qué está pasando en estos 15 años? Por un lado, toda la lógica del B2C, o sea, del negocio al consumidor y del negocio al negocio, o del negocio al negocio para que el negocio le venda al consumidor, o del negocio al gobierno, o del consumidor al consumidor, se vuelve lo que mencionaba Santiago, que es ventas entre personas. Pero esas ventas entre personas se van a volver M2M, que es machine to machine. ¿Por qué? Porque cada vez más los seres humanos están dándole más valor a su tiempo, más valor a las conexiones que tienen con su familia, al tiempo que pasan jugando fútbol con sus hijos en el parque y no tanto al tiempo que tienen que pasar yendo a comprar el SOAT, a ir a hacer fila para pagar y que les entreguen un documento. Y cada vez más la regulación está ayudando a que eso pase. Por ejemplo, en temas de machine to machine, están el Arctic Cloud, que ese es un sistema de Samsung donde
empresas como El Éxito se pueden conectar a las neveras para saber qué le falta al cliente y el cliente poder automatizar la compra de eso. Eso es machine to machine. Entonces, nuevamente, ¿cuáles son las ideas? El poder lo tenía el productor, después el poder lo tiene el intermediario, después el poder pasa del intermediario al consumidor y ahora el poder, el consumidor se lo va a delegar a las máquinas para hacer las cosas que no quiere hacer. Dentro de eso, este triángulo simplemente explica por qué en lo que estamos no es una moda, por qué lo que estamos es una realidad, y en la medida en la que ustedes como emprendedores lo entiendan y lo materialicen muy rápido, pues van a ver oportunidades. Entonces es un triángulo muy sencillo donde en la parte de arriba están sus clientes, en la parte de abajo está el ecosistema, o sea, todos sus proveedores, todos sus aliados, inclusive su competencia. En términos de consumidor, lo que está pasando es el consumidor se está digitalizando, las marcas lo están digitalizando porque los bancos lo quieren digitalizar, El Éxito los quiere digitalizar, las empresas que les venden seguros, las empresas como en El X que tiene el app y que a través del app se puede pagar la factura, los están digitalizando. Entonces esta es doña Magola que cada vez más está recibiendo tensión para ser digital. El ecosistema es sus proveedores. Entonces, si ustedes como emprendedores van y hablan con sus proveedores, seguramente sus proveedores tienen ERPs, que era de lo que les estaba hablando Santiago, seguramente tienen sistemas para recibir el dinero de una forma más sencilla, más rápida, con menos riesgo. Entonces, el consumidor recibe tensión para digitalizarse, el ecosistema se digitaliza. ¿Qué es lo que falta? Que ustedes como empresas tengan una estrategia que les permita encontrar en la mitad de ese triángulo una oportunidad. Y esto que termina volviendo un cambio en la percepción de la realidad. Esto simplemente para explicarles qué es la economía on demand. Entonces, nuevamente las ideas rápido, qué pena repetir tanto, pero he aprendido con el tiempo que la forma de lograr que las ideas se fijen es con repetición. Entonces, lo primero es el poder estaba al consumidor, en el productor, después el poder pasa al canal, el poder de la relación, después el poder pasa al consumidor y ahora el consumidor le delega ese poder a las máquinas. ¿Listo? Entonces, esos son los momentos históricos en los que estamos. Y dentro de esos momentos históricos en los que estamos aparece una cosa en el mundo muy interesante que se denomina la economía on demand, que es simplemente un cambio en la redefinición. Hay una redefinición en la propiedad. Entonces, un ejemplo es, seguramente muchos de ustedes conocen Deezer, si no conocen Deezer, conocen Spotify, si no conocen Claro Música, si no conocen YouTube Music. Antes, cuando yo era adolescente, si yo quería música, tenía que comprar un CD. Ese CD tenía 12 canciones, de las cuales yo disfrutaba enormemente 3, y las otras pues las tenía que tener, porque ese era el modelo de negocio que había. De un momento a otro empiezan a aparecer estas plataformas más de streaming, donde ya te dicen como consumidor, no es necesario que compres el CD, no es necesario que compres la canción, simplemente si me pagas una mensualidad, tienes acceso a mucho inventario de mucho tipo de música. Eso es Deezer. Eso también es Netflix. Y Netflix es un cambio en la lógica comercial de cómo se comercializa el contenido. Si algunos de ustedes se lo vieron y se acuerdan, la temporada 3 de Netflix, de House of Cards, cambió la lógica del consumo del contenido en el mundo. ¿Por qué? Porque en ese momento Netflix dijo, yo le voy a poner el poder al consumidor, no voy a hacer que el consumidor se tenga que esperar 8 días o 15 días para ver el siguiente capítulo de la serie, se las pongo todas. ¿Qué terminó pasando ahí? Una crisis en los servidores donde estaba Netflix, porque el consumidor no esperaba tener el poder, y al tener el poder pues fue on demand. Duraron muchas personas en el mundo todo un fin de semana viéndose toda la serie 3, y cuando no encontraban algo de la serie 3 se iban de la temporada 3, se iban a la temporada 2. Entonces eso
generó un problema que no se esperaba y que le mostró al mundo una nueva forma de vender contenido, que es el on demand. Ni hablar de Rappi, ni hablar de Merkeo, ahora cosas que están pasando con Instagram, que Instagram se volvió tienda, WhatsApp tiene ahora WhatsApp Pay. Entonces lo que les estoy intentando mostrar es cómo la economía on demand se vuelve o se materializa en ideas concretas que hacen que estas empresas exploten ese triángulo y creen muy buenas oportunidades. ¿Cómo? Entonces, esta es la historia, muy parecida a lo que estamos hablando. Estamos ahora en la cuarta revolución industrial, donde la tecnología es la que va a mover la posibilidad de que las empresas crezcan, escalen y sean rentables. Ahora les voy a explicar un poco más técnico cómo pasa eso. Entonces, en un paradigma tradicional, lo primero que les conté es el proveedor, el productor tiene el poder. O sea, el que era capaz de hacer ese regalito tenía el poder. Después diseñaba un modelo de negocio para poder venderle ese regalito y tener clientes. Con esos clientes se derivaba en que tuviera datos de quién le compraba, cuándo le compraba, cuáles eran las referencias que compraba. Ese fue un primer paradigma. Lo siguiente fue el paradigma relacional, donde ya las empresas no empiezan a pensar yo soy capaz de desarrollar un producto, sino yo soy capaz de tener clientes. Entonces ese es cuando el poder está en el productor. Ellos tienen clientes, con los clientes sacan datos, de los datos buscan productos, ya no los crean, los buscan y con eso articulan un modelo de negocio. Y ustedes, apreciados emprendedores y apreciados dueños de empresas, están en el paradigma moderno, donde lo primero que deben tener son datos, ya ni siquiera clientes, lo primero es datos. De esos datos paso a diseñar un modelo de negocio donde puedo monetizar mis datos y después busco un producto y después voy y lo vendo. Esta es la lógica de Rappi. Seguramente han visto mucha información y muchas noticias donde dicen que Rappi pierde dinero, que WeWork pierde dinero. ¿Ellos qué están haciendo? Entonces Rappi lo que busca son datos de transacciones, datos de dónde están las personas, cuáles son sus hábitos de consumo. Con esos datos se van a empresas como Carulla o como El Éxito y les dicen, miren, yo tengo este montón de personas que ya sé cuáles son sus hábitos de consumo, les vendo la oportunidad de venderles a ellos, crean un producto y después crean unos clientes. La lógica del mercado cambió y al cambiar, ustedes como emprendedores necesitan otro tipo de herramientas. Ese tema de la propiedad tiene un cambio muy radical en la lógica del emprendedor. Si yo como emprendedor estoy creando una empresa y la estoy haciendo en el paradigma del productor, seguramente me voy a concentrar en tener activos, en tener la máquina, la patente, la fábrica, el portero. Pero si estoy en la lógica del consumidor y en la lógica del mundo de las máquinas, me voy a concentrar en tener clientes. Y aquí es donde todo lo que estamos hablando se concentra en una única idea y es cómo ustedes, como emprendedores, en vez de gastar recursos teniendo activos, teniendo que contratar personas, utilizan herramientas como WeWork, como Amazon Web Services, como la suite de Google, para tener acceso a un nivel competitivo más alto que les permita subsistir en el tiempo, ser rentables y crecer. Y es muy sencillo. Existen modelos de negocio donde empresas como Enel han empezado a decir, oiga, yo por un lado tengo una masa de pequeños comercios y necesito que esos pequeños comercios crezcan. La lógica es muy sencilla. Si ustedes fueran mis clientes, yo necesito que ustedes como clientes crezcan, porque en la medida en la que crezcan, me consumen más. Entonces, si mis clientes crecen, yo crezco. Entonces ellos empezaron a pensar eso y se dieron cuenta de esta tendencia del on demand y llegaron a una cosa muy sencilla que se las quisiera mostrar ahora y es cómo creamos un producto donde eliminemos barreras
y que le permitan a estos empresarios tener acceso a todo este montón de soluciones que no le implican altos costos, barreras de entrada. Con barreras de entrada me refiero a tener una tarjeta de crédito, hacer un contrato de permanencia, todo ese tipo de cosas que uno como emprendedor dice, venga, yo tengo que invertir mucho dinero en crear todos los preoperativos, o invierto poco dinero en los preoperativos y concentro mis recursos en crear una base de clientes. Claramente está muy demostrado, y de eso creería que no vale la pena hacer mucho énfasis, en que el negocio está en tener clientes, no está en tener activos. Entonces, desde esta lógica, empresas como Enel lo que han dicho es cómo yo, utilizando mis fortalezas, en este caso, por ejemplo, la factura de energía, por ejemplo, la capacidad de negociación, porque lo que puede hacer Enel es reunir una masa de clientes y decirle a todos estos clientes, volverlos una unidad de consumo, ir a uno de estos proveedores y decir, venga, como yo represento tantos clientes, deme unos precios menores, deme unas condiciones mejores, para que ustedes como emprendedores puedan tener acceso a herramientas de primer nivel, como por ejemplo servicios legales, servicios de administración de nómina, servicios como los que mencionaba Santiago de software contable y CRM en la nube. Entonces, toda esta idea que les estoy mostrando y que les estoy explicando es cómo el mercado ha venido cambiando y cómo ustedes como emprendedores no pueden seguir pensando en que como se hacían negocios antes, se hacen negocios hoy. Lo pueden pensar, pero la probabilidad en la que tengan éxito es muy pequeña, porque simplemente el contexto cambió y hay toda una serie de empresas dentro del ecosistema, por ejemplo NLX, por ejemplo WeWork, por ejemplo Amazon Web Services, que están pensando en cómo darle herramientas a ustedes para que aprovechen todo ese tipo de oportunidades. Entonces, pues nada, esas eran mis ideas. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Muchísimas, de verdad que muchísimas gracias por esta interesante conferencia. Entonces aquí damos por terminados los tres conferencistas y ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas. Pero antes de pasar con la sesión de preguntas, necesitamos que nos acompañe con la siguiente encuesta. Son muy cortas, necesitamos que nos respondan 3 preguntitas. Una, ¿le interesaría adquirir alguno de los siguientes servicios bajo el modelo de compra por suscripción? Servicios contables, asesoría legal, asesoría empresarial, mercadeo, talento humano. En este momentico, los invitamos para que nos contesten la pregunta. ¿Le interesaría adquirir alguno de los siguientes servicios bajo el modelo de compra por suscripción? Que precisamente era lo que estaba hablando José. En este momento es muy importante tener estos servicios para que nuestra gestión sea mucho mejor y a un bajo costo. Servicios contables, asesoría legal, asesoría empresarial y mercadeo y talento humano. Juan, si me ayudas por favor con las otras encuestas, por favor. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Autoriza a Enel para contactarlo para brindarle mayor información de su portafolio de servicios? ¿Autoriza a Enel para contactarlo para brindarle mayor información de su portafolio de servicios? ¿Es un sí o no? ¿Autoriza a Enel para contactarlo para brindarle mayor información de su portafolio de servicios? Muchísimas gracias y precisamente son estas nuevas herramientas que están en el mercado y esa es la idea para que los ejecutivos de Enel se comuniquen con ustedes. ¿Es un sí o es un no? Bueno, muchísimas gracias. Vamos por la última pregunta, Juan. Si nos ayuda para allá para arrancar con la sesión de preguntas. ¿Qué tan útil e interesante le pareció este webinar? Para nada útil, muy útil. Para nada útil, muy útil. ¿Qué tan útil
e interesante le pareció este webinar, para nada útil, muy útil. Este es muy importante, pues esta es la forma que nosotros evaluamos a nuestros conferencistas, nuestro webinar, cómo les pareció a ustedes, si les parece útil, pues la idea es seguir desarrollando este tipo de webinar. Entonces es muy importante que nos colaboren con la encuesta. Invitamos para que nos ayuden con la encuesta antes de pasar a nuestra sesión de preguntas. Bueno, listo. Entonces, vamos a esperar un par de segundos para que, ok, ya vamos a terminar. Entonces, Juan, ponemos la plantilla y ahora sí damos inicio a la sesión de preguntas. Entonces, de acuerdo, para que por favor nos mande la pregunta vía chat, pero necesitamos que nos pongan el nombre del conferencista que quiere que le responda la pregunta. Recuerda que la primera conferencia fue desarrollada por Juan Sebastián Sánchez, cómo brindar a su empresa ante una demanda laboral o comercial. Estas preguntas las va a responder Juan Sebastián Sánchez. O si requieren que Santiago le responda, Santiago Rojas le responda una pregunta, recuerda que él desarrolló la conferencia Cómo controlar los procesos de su empresa digitalmente. O si quieren que José Manuel, quien fue quien desarrolló la última pregunta, en la última conferencia, cómo ser más eficiente en la gestión de su empresa, tercerizando los servicios. Entonces, para que por favor nos pongan los nombres de los panelistas que deseen que le respondan la pregunta. Bueno, vamos a pasar en este momento le vamos a pasar la palabra a Lina Vanessa. Lina Vanessa, para que por favor comencemos a leer las preguntas. Entonces, Lina, Lina, le voy a abrir el micrófono de Laura, porque como tú no tienes el micrófono activado, entonces lo voy a abrir el de Laura. ¿Listo? Hola, Lina. Hola, María Mercedes. Bueno, adelante, por favor, para que arranquemos con la sesión de preguntas. Listo, nos llega una pregunta de la audiencia después de la primera conferencia, la de Sebastián. Entonces la pregunta va para ti, Sebastián. En una comercialización dentro de una página web, ¿cómo valido SARLAB a un cliente? ¿Qué métodos existen? Y si existe alguna ley que establece la obligación de la implementación de procesos SARLAB. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola. Vale, básicamente... Juan Sebastián, lo que podemos hacer es lo siguiente. El panelista que vaya desarrollando las preguntas, prende la cámara para que lo podamos ver con la respuesta. Okay. Y si quieres, prende la camarita. Ok. Dale, listo. Adelante. Perfecto. Dale, digamos que básicamente existe una reglamentación, por eso yo les explicaba un poco a título de recomendación la necesidad de cumplir con este requisito. Hay una reglamentación específica para entidades que son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades y por la Superintendencia Financiera de Colombia, pues evidentemente por la naturaleza de las transacciones que realizan, y cuando son vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, pues tienen un régimen especial de ingresos y que no son vigiladas por la Superfinanciera. Aun cuando dentro de una página web no se requiera o no sea necesario específicamente, no está de más incluir dentro de los términos y condiciones de aceptación una declaración del origen de los fondos que se están utilizando dentro de esta transacción a través de la página. ¿Cómo? Declaro que los fondos o los recursos que estoy transfiriendo provienen de origen legal y no son utilizados ni han sido utilizados para financiamiento de actividades ilícitas o lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Digamos que es una recomendación, más no una obligación de todas las sociedades en Colombia, ¿sí? Por eso les decía, son recomendaciones. En este caso específicamente, la OIAP, que fue creada años atrás, es la encargada o la entidad encargada de, digamos, de hacer toda esta inspección y vigilancia a las entidades que están obligadas para cumplir con el tema de SARLAB. Entonces, en una página web, para contestar de manera concreta, si bien es cierto, no es obligatorio, no está de más incluir dentro de sus términos esa autorización o esa declaración de origen de fondos dentro de un proceso de compra de servicios a través de la página. Muchísimas gracias, Juan Sebastián. Entonces, Laura, si quieres, arrancamos con la otra pregunta. Listo. Esta pregunta, ¿ya tengo el audio? Sí. Esta pregunta va para Santiago, nuestro segundo conferencista. Nos preguntan cómo aprovechar la tecnología para implementar un control de inventario con la posibilidad de verlo desde el celular.
Gracias, Santiago. Entonces, para que por favor le dé clic al micrófono, Santiago, y prenda la cámara. Prenda la cámara para que te veamos. Gracias. Vale, perfecto. Pues gracias por la pregunta. Para implementar el control de inventarios se debe primero levantar una información en una ERP, por ejemplo como la de Startup, una solución en la nube que le permita modelar y simular el número de bodegas que tiene, los tipos de productos que tiene, códigos de barras si lo requieren, números de identificación por cada lote que programa. Y con posterioridad este ERP o este ERP debe estar en la nube. Por ejemplo, Startup está en la nube, lo cual permite que pueda ser accedido por cualquier dispositivo, ya sea computador, un celular o una tablet. ¿Por qué es útil hacer este tipo de proceso de registro de inventario desde el celular? Porque usualmente nuestro operario, nuestro operativo, nuestro responsable de inventario va a estar en la bodega con su equipo, su dispositivo. Es mucho más simple que pueda registrar la información desde su celular, con la cámara del celular también, en vez de tener doble o triple proceso. Esta sería la manera para realizarlo. Con Startup el proceso es a través de NLX Store adquirir un paquete de servicios que le permita activar este acceso a este módulo y configurarlo a la medida de su empresa. Gracias, Santiago. Entonces, ahorita, Laura, vamos con las... Listo, vamos con otra pregunta que va también para Sebastián. Nos preguntan bastante sobre el tema de el contrato por hora de labor. Si nos puedes contar de pronto, Sebastián, un poco de qué trata este tipo de contrato y cuando el contrato con un cliente se renueva 2 o 3 veces, ¿se haría un otro sí al trabajador? Adelante. Vale, este contrato tiene algunas condiciones especiales debido a su naturaleza. Evidentemente una obra o labor determinada, como se llama o como es llamado este contrato en la ley laboral, tiene esas condiciones de temporalidad. Temporalidad en el sentido de desarrollar una obra o labor específica para que se pueda llegar a entender la terminación del contrato. Las empresas cometen algunos errores y es ese tipo de situaciones que se renuevan las actividades con un cliente porque trabajan por encargo, por proyectos específicos ante clientes y renuevan los contratos y se empieza a generar una continuidad laboral que rompe de cualquier manera o termina con la naturaleza del contrato por hora o labor. Entonces, el contrato de obra o labor es eso, es algo temporal que tiene que ser ejecutado para una situación específica sin que eso se convierta en un contrato a término indefinido o que un juez laboral lo pueda encontrar como un contrato realidad. Contrato realidad es que, si bien es cierto, se estipuló una cosa, ¿sí? Un contrato por obra o labor, la formalidad nos dice otra cosa. ¿Y qué nos dice la formalidad? La formalidad nos dice que de manera continuada hay una expectativa para la prestación de servicio y no hay una terminación ni una hora labor determinada, pues evidentemente en un proceso judicial el juez va a decir aquí no había un contrato por hora labor, sino que existía un contrato a término indefinido y lo declara por vía judicial. Eso no lo puede hacer el trabajador, no lo puede hacer el empleador, porque pues dice la ley muy como hablarían los abogados o como hablamos los abogados, de pleno derecho. Eso le corresponde únicamente al juez determinar cuándo existe un contrato de realidad. Eso pasa no solo con los contratos de hora o labor, sino que también sucede con los contratos verbales. Entonces, no, que es que dijimos que era un contrato por 6 meses, pero resulta que la realidad es otra. Entonces, prima la realidad sobre la formalidad y en esa orden de ideas es mejor cumplir con los requisitos establecidos para cada clase de contrato. En esa orden de ideas funciona más un contrato a término fijo. Si tenemos un contrato con un cliente, un proyecto para ejecutar, hacemos un contrato a término fijo y si se ve la necesidad, se prorroga por un término igual, inferior o superior. La ley no dice que un contrato a término fijo no se pueda prorrogar por un término inferior, salvo después de la tercera prórroga, obliga que la prórroga sea por mínimo 1 año. Entonces, yo creo que en 3 prórrogas de un contrato, pues hay oportunidad de entender si es un contrato que va a tener proyección a futuro y hay que mutar la naturaleza del contrato, es decir, suscribir un contrato a término indefinido o mantener un contrato a término fijo con prórrogas a 1 año. Entonces, ahí está la importancia de la definición y cómo identificamos los contratos que firmamos con nuestros trabajadores.
Sebastián, muchísimas gracias. Entonces, en este momento, Laura, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Bueno, María Mercedes, ya se nos acabó el tiempo. El webinar estaba programado pues, de 10 a 11, nos tomamos un poquito más de tiempo, entonces vamos a culminar el webinar. Tenemos varias preguntas más pues, de temas legales y de temas de contabilidad digital. Les invito, digamos, primero le quería dar las gracias pues a todos los conferencistas. Realmente fue muy valioso el tiempo, creo que todos aprendimos mucho. También las gracias a todos los asistentes y a los emprendedores que nos acompañaron en este espacio. Invito a todos los asistentes a que consulten toda la oferta de servicios que tiene de leyes y tiene Startup sobre, digamos, consultorías y de apoyo en temas legales y en temas, digamos, de temas digitales. Pueden consultar estos servicios en nuestra página de NLX en www.nlxstore.com.co. En la categoría de suscripciones, ahí podrán ver, digamos, todos estos servicios. En esta página, como les mencionó José Ovalle, no hay que comprar con tarjeta de crédito, simplemente ponen su número de factura de energía y podrán tener acceso a todos estos servicios. Y al momento de, digamos, que no quieran utilizar más el servicio, simplemente lo cancelan. Son servicios on demand que se utilizan en el momento que lo quieran y lo pueden comprar a través de la factura de energía sin necesidad de tener una tarjeta de crédito corporativa. Les doy muchas gracias por su asistencia. Estaremos revisando pues todas las preguntas y digamos todos sus comentarios. Si les gustó este webinar, probablemente estaremos haciendo otro webinar más adelante, hablando de otros servicios que pueden tercerizar, como temas de recursos humanos, como temas de aseo, y los invitamos a que se conecten en nuestra próxima edición. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Laura, a ti de verdad que muchísimas gracias a Enel por apoyar este tipo de capacitaciones y les recordamos que a sus correos electrónicos se les va a enviar las memorias de este webinar, se les va a mandar las memorias de este webinar para que, y ahí les vamos a contar de todos estos servicios que en este momento tiene Enel para sus empresas que son de gran importancia. Bueno, en nombre de la Fundación Unipymes, Latinpyme y Enel, agradecemos su participación. Que tengan una feliz día.